accidente. Claro. Y la energía nos va haciendo un daño progresivo en el tiempo, a eso ya lo llamaríamos enfermedad ocupacional. Entonces, ¿qué cosa nos puede afectar o qué cosa puede afectar la integridad de una persona en su entorno laboral? Las energías a las que está expuesto dentro de su entorno laboral. Y para yo poder saber qué energías o qué fuentes pueden generar esas energías, tengo que hacer mi análisis de riesgos. Y para ello, pues haciendo mi análisis de riesgos, yo puedo tener aquí una serie de riesgos laborales. Riesgos laborales que las voy a poder establecer a partir de mi análisis de riesgos. Tenemos agentes químicos, agentes físicos, mecánicos y psicosociales. Tenemos a una persona que está siendo invadida constantemente todos los días por estos riesgos, ¿cierto? Que en función a las probabilidades, a las condiciones en el entorno, al manejo de las medidas de control, estas probabilidades pueden llegar a un punto de materialización. O sea, ya hablaríamos del accidente o de la enfermedad ocupacional. En el tema que nos reúne, pues tenemos el agente físico conocido como ruido, ¿correcto? Tenemos al agente físico conocido como ruido, eh, porque si no controlamos adecuadamente el ruido que está en la organización, pues esta nos puede generar alguna disminución en nuestra capacidad auditiva. Lo mismo con la iluminación, por ejemplo, ¿no? Niveles bajos de iluminación pueden causarnos fatiga visual, pueden causarnos una disminución en nuestra capacidad visual. Si lo queremos relacionar con otros tipos de agentes, con otros tipos de riesgos, pueden ser los químicos también, ¿no? La vía ocular, si no la cubrimos, si estamos expuestos a vapores, por ejemplo, neblinas, ¿correcto? También la vía ocular es otra vía de ingreso de los contaminantes. Pero todo ello lo vamos a identificar a partir de qué? A partir del estudio de riesgos que hagamos en nuestra organización. Si no hacemos un estudio de riesgos, va a ser muy complicado que sepamos qué riesgos son los que me están afectando y en función a ello determinar qué tipo de EPP, ¿no? Vamos a considerar para la adquisición. Si hablamos, por ejemplo, de agentes mecánicos también, ¿no? De repente tenemos un taller industrial, operarios que están realizando actividades cuyo riesgo es la proyección de partículas, hay la probabilidad de una proyección de partículas, de chispas, ¿ok? Salpicaduras, ¿correcto? Y eso puede interactuar con nuestra piel, puede interactuar con nuestros ojos, por supuesto que sí. Entonces, a partir del conocimiento, ya hablando de manera general, a partir del conocimiento de los procesos, yo voy a poder establecer qué tipo de EPP necesita específicamente el operario, el trabajador en general. ¿Correcto? Bien. Hablar de los EPPs no es solamente hablar acerca de que compramos los EPPs, listo, los compramos, buscamos la mejor opción en el mercado, se lo entregamos al operario y que el operario ya vea qué es lo que hace con el EPP. No, tiene que haber un trabajo de planificación. A esto ya lo llamamos ciclo PHBA, que toda herramienta de gestión cumple con este ciclo PHBA. Durante la planificación tenemos que llamar pues a la parte de la organización que tiene mayor empoderamiento, ¿no? Que vendría a ser nuestra alta dirección, vendría a ser el empleador, en términos legales, el empleador, y a través de él vamos a establecer una política de SCT. Seguramente todos de ustedes conocen su política en la organización donde ustedes están y lo que seguramente debe de decir, palabras más, palabras menos, es nos comprometemos a cuidar al trabajador, ¿no? A salvaguardar su integridad, a brindarles espacios laborales saludables, ¿no? A brindarle condiciones laborales adecuadas para la realización de su trabajo. Dentro de todo ese compromiso, vamos a encontrar allí, o ya se sobreentiende, que una de esas condiciones es poder brindarles el EPP. Entonces partimos de una política. Nos dice por acá también poder entrenar a la persona, ¿no? Establecer las señaléticas de uso que seguramente tienen en su espacio laboral. Hacer entender, ¿no? Hacer entender a los responsables acerca del uso de los EPPs, y no solamente el uso, sino el reporte, por ejemplo, si algún EPP no está cumpliendo su función, si necesita algún recambio, utilizarlo, ¿no? Evitar esas malas prácticas, digamos, laborales
de retener el EPP, guardarlo, esconderlo. Para eso está la supervisión efectiva en campo, para poder eliminar todos esos indicios de malas prácticas. Implementar un procedimiento que abarque, nos dice, identificación de las necesidades de los EPPs, registros de entrega, ¿ok? Verificación de su uso, análisis de su uso, reconocimientos. Esto es bueno, esto es un punto bastante interesante, poder reconocer al grupo de personas que cumplen cabalmente con las normativas de SCT, entre ellos el uso de los EPPs. Enfocarnos en fomentar planes de trabajo para reducir su utilización. Muy bien, entonces quizás allí podamos establecer maneras operativas en donde el EPP, correcto, el EPP se utilice un poco menos, quizás ya aplicando controles de ingeniería, controles de sustitución, de repente podamos reducir la utilización del EPP, pero la recomendación es que a pesar de que contemos con los demás controles, el EPP siempre esté al alcance de la persona. Entonces ya empezamos generando ¿qué cosa? Una costumbre en el trabajador, una sensibilización, una motivación. Y en todo ello también, y la ley lo ampara, generar una responsabilidad en él, ¿no? Si yo le entrego algo, entonces el trabajador tiene la responsabilidad de usarlo correctamente. Pero ese usarlo correctamente también es una responsabilidad del empleador, de la organización, porque tiene que darle los medios para que el trabajador sepa cómo utilizar correctamente ese EPP. Y ese es un punto bastante importante en relación a la elección del EPP. En relación, en general, al establecimiento de las medidas de control, en general, ¿no? Que es la identificación, el proceso de identificación de peligros, evaluación y determinación de controles. Entonces, si yo no conozco el proceso y soy de repente supervisor de seguridad, el inspector, el responsable, el jefe, si yo no conozco el proceso, va a ser muy complicado que yo sepa a qué tipo de peligro se está exponiendo el trabajador y los distintos puestos laborales que hay en una empresa, porque no estamos hablando de un solo puesto laboral, sino de varios puestos laborales que tienen equipos en particular, máquinas en particular, y ya tenemos fuentes en particular que me van a generar riesgos en particular. Entonces, yo debo de conocer el proceso. Esa es una falencia, ¿no? Que se encuentra en distintas gestiones, que no se conoce adecuadamente el proceso y compramos EPPs simplemente pensando que es el adecuado, pero quizás no, ¿no? Entonces, nos indica, ¿no? Para considerar un sistema de identificación de necesidades del EPP, se debe establecer y mantener procedimientos para la identificación continua de los peligros, evaluación y control de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias. Y aquí también podríamos agregar también las sugerencias, contribución, participación y consulta de ¿quién? Del trabajador mismo. El trabajador ha pasado por una serie de empresas, de plantas, de organizaciones, ¿no? Y seguramente ha recibido distintas capacitaciones, distintos entrenamientos, charlas de seguridad, y créanme que el trabajador sabe ya qué PP incluso él necesita, ¿no? Entonces, si él ve que le están comprando algo que normalmente no ha visto, no ha usado, puede sugerir, oye, mira, por si acaso en otro lado me daban este cartucho. Este cartucho me parece que es para partículas y yo estoy expuesto a vapores tóxicos, por ejemplo. Es otro cartucho. Entonces, también podemos recoger esa información que nos da el trabajador. Y en función a este proceso de identificación de peligros, vamos nosotros a poder establecer las medidas de control a través de la jerarquía de controles. Este es esta es la salida, el output, el mayor beneficio que nos da poder realizar un proceso hiper, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos, el establecimiento de medidas de control. Y como vemos aquí, la jerarquía nos indica que el EPP está en la quinta categoría. Pero no por eso lo vamos a descuidar o lo vamos a minimizar. En muchos procesos, en muchas operaciones, a veces es muy complicado establecer controles de eliminación o controles de sustitución, inclusive por temas económicos, quizás, ¿no? En algunos casos, controles de ingeniería. Y lo que más vamos a encontrar en las organizaciones es el 4, ¿sí? Procedimientos, instructivos, registros, planes, programas, etcétera, etcétera, señalizaciones, etcétera,
y los EPPs. Entonces, al tener y si identificamos un escenario de ese tipo, entonces me tengo que aferrar al EPP. Me tengo que aferrar al EPP si no cuento con otros controles dentro de la organización. Este cuadrito nos hace un pequeño resumen en relación a la evaluación de riesgos. Sabemos que la evaluación de riesgos es el producto de la probabilidad, ¿cierto? Con la severidad, ¿no? Qué tan probable es que este evento se materialice? ¿Qué tan probable es que se dé el accidente? ¿O con qué frecuencia ha realizado? Y nosotros para ello tenemos unos rangos, ¿no? Que nos da la misma ley a través de la resolución ministerial 050, ya nos dice cuáles son los métodos que cualquier organización en el país puede elegir para evaluar su riesgo y nos dan ciertos rangos para poder valorizar lo que es la probabilidad. Y en relación a la severidad es, ok, si sucede, ahora, ¿qué tanto daño me puede generar? ¿No? ¿Qué tan severo puede ser la consecuencia de este evento que se puede materializar? Entonces tenemos estos dos parámetros para poder establecer un nivel de riesgos, probabilidad y severidad. En función a ello, yo voy a determinar si me ubico en un riesgo aceptable, ¿ok? De repente un riesgo tolerable, un riesgo moderado, ¿correcto? Yo puedo estar, digamos, enfocado en mantener las medidas de control, pero sé que en esas condiciones mi trabajador puede seguir operando. Pero si yo paso a un sector o a una sección de la evaluación en donde el riesgo no es aceptable, entonces no podemos continuar con la operación. Las medidas de control que tenemos actualmente no son capaces de llevarnos a un escenario aceptable del riesgo, entonces tenemos que enfocarnos en proteger y prevenir. Es un cuadrito bastante interesante de cómo explicar la evaluación del riesgo. Y aquí, más enfocándonos ya en las jerarquías de control, ¿no? Nuevamente, estamos nosotros aquí en el quinto nivel, ¿no? Equipos de protección personal, que se puede relacionar con una exposición constante al riesgo. Y esto es muy cierto, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo un control de eliminación o sustitución o este falla, ¿no? O este control falla? ¿Qué pasa si mi control de ingeniería falla? ¿Qué pasa si de repente mi procedimiento no es adecuadamente ejecutado? ¿Qué pasa si mi instructivo ha sido elaborado por personal que no conoce del tema operativo? ¿Qué pasa si mi análisis de riesgos ha sido un copy y pega del análisis de riesgos de hace un mes? ¿No? ¿O qué pasa si simplemente no lo hemos hecho? Entonces, todos esos controles que seguramente están en el hiper, correcto, pero no se están cumpliendo o se están cumpliendo como se dice a medias, entonces es como si no estuvieran. Y si a eso le añadimos que el trabajador no está utilizando el EPP, en otras palabras, ¿qué cosa o cuál es el resultado? El resultado es un trabajador desnudo, un trabajador expuesto, un trabajador que no tiene ningún tipo de control y ante cualquier situación en donde alguna energía en función a las condiciones se libere, pues vamos a tener como resultado un accidente. Los EPPs, nos dice, se consideran la última y débil línea de protección, ya que cualquier falla de estos aparatos o en uso inadecuado significaría quedar expuesto al riesgo. Trabajador que está trabajando a la deriva en materia de SCT. Entonces, con todo lo que ya vamos comentando, ¿qué es un EPP? ¿Qué es un EPP? Nos dice, es un artículo diseñado para actuar como barrera que protege el cuerpo o una extremidad del trabajador de golpes, caídas, abrasiones, punciones, heridas o en un elemento que absorbe o retiene una sustancia o radiación nociva, evitando que se lesione o se enferme. Ese es el objetivo del EPP. Es como una armadura, en otras palabras, pero no es cualquier armadura. O mejor dicho, existen muchas armaduras en el mercado. Ahora yo tengo que colocarle la armadura que necesita realmente el trabajador. La identificación de las necesidades del EPP es un punto flaco en muchas gestiones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le hacemos o le encargamos esta misión ¿a quién?
al comprador, ¿no? De repente, alguno habrá vivido esta experiencia. Le encargamos esta misión al comprador y el comprador muchas veces no conoce el tema de SCT. Entonces, él, ¿en quién confía? En su proveedor. El proveedor quiere vender. Entonces le dice, mira, este PP yo creo que tú lo puedes utilizar. Este respirador que es muy bueno contra amoníaco, muy bueno contra vapores, muy bueno contra aceites, este te va a ayudar. Y él le compra porque se ve bonito, se ve interesante, ¿no? Pero si vamos ya a lo que es la parte operativa, no usan nada de eso. Más bien ellos están expuestos a polvo, por ejemplo, están expuestos a partículas. Entonces ese PP no tiene razón de ser. ¿Por qué les comento esto? Porque el procedimiento para identificar las necesidades de un EPP nos obliga sí o sí a poder reunirnos con todo el personal operativo, encabezado esta reunión por el líder de seguridad. El comprador tiene que estar, por supuesto, porque él tiene también que empaparse del tema para que pueda comprar. ¿Correcto? ¿Quién más puede estar en esa reunión? El responsable de finanzas, el responsable de manejar el dinero en la organización. ¿Quién más? Comité. Es más, estas reuniones deberían aprovecharse y hacerse en reuniones con el comité. ¿Quién más podría estar? Ese mismo, tu gerente, por supuesto. Él tiene que estar allí involucrado con este tipo de reuniones, con este tipo de procedimientos, porque allí quien toma la batuta de la reunión va a ser el jefe de seguridad, el responsable, y explicará, pues, ¿no? Que a partir de la evaluación de riesgos que se hizo, que a partir de la auditoría, que a partir de los requisitos legales, lo que me pide la 29783, por ejemplo, a través de estándares internacionales, pues normas ANSI, normas ACTM, normas europeas, ¿correcto? Que revisando las hojas de seguridad de repente de otra organización que realizan operaciones idénticas a los de nosotros, o por recomendaciones de fabricantes que sí tienen muy bien el chip de la seguridad instaurados, pues ya sabemos o ya tenemos una identificación de las necesidades de los EPPs. Acá hay un punto bastante interesante, el tema de las auditorías. Yo cumplo roles de función de auditoría por parte del ministerio y me ha tocado ir a distintas organizaciones a poder realizar alguna auditoría. Y les comento esto. En una organización recuerdo que el comprador, muy contento, me dijo, mira, yo estoy comprando estos EPPs y lo mejor de todo es que también estoy significando un ahorro para la organización porque estos EPPs me están costando muy barato. Ah, mira, qué bueno. Hasta ese momento todavía no había activado ahí mi radar en ese momento, pero cuando le pregunto, y estábamos hablando de unos cartuchos para protección contra plomo, porque esta organización hacía o realiza trabajos en APM, justamente donde está todo el plomo acumulado. Y le pregunté por el precio, y me dijo un precio muy bajo, y allí sí se activó mi radar, y dije, no, imposible, estos cartuchos, ¿ok? Son caros. Y ya empecé a indagar un poco más. Indagué un poco más, resultado, había conseguido un proveedor en Malvinas, correcto, que le había dado el producto y tú revisabas el producto hasta el holograma tenía, el empaque, ¿ok? Pero lo que no tenía era la ficha. Entonces, por allí empezamos también a indagar un poco más, el comprador pues pidió la ficha, el proveedor no le entregaba hasta que el proveedor le dijo, mira, yo te entrego un producto sin ficha y no te puedo dar ficha porque este producto no amerita ficha. O sea, en otras palabras le dijo, te estoy vendiendo algo que no es original. Y ya cuando abrimos una muestra, pues ya te das cuenta de los materiales, el color, cuando lo percibes, cuando lo palpas al EPP, ya es muy evidente de que no es el EPP que original, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado allí con los proveedores que tenemos y las gestiones que hacemos, porque puede ser que estamos realizando una buena compra y realmente estamos entregándole algo que no le va a cuidar al trabajador. Nos dice, para seleccionar el EPP adecuado, se debe tener en cuenta lo siguiente: grado necesario de protección, muy bien, que precisa una situación de riesgo, necesito conocer la parte operativa; grado de protección que ofrece el equipo, necesito evaluar las fichas técnicas de los equipos, y en función también al grado de severidad que se presenta en mi organización. Eso también tengo que tener en cuenta. Ser adecuado a los riesgos contra los que debe proteger, evitar en lo posible que el EPP interfiera en el proceso productivo,
que sea cómodo para el trabajador también, eso sí, hay que tener bastante ojo con eso también. Una recomendación, por ejemplo, en algunas organizaciones, cuando vamos a elegir los lentes, por ejemplo, vienen varios proveedores y nos dejan muestras, ¿cierto? Entonces, darle una muestra al personal más representativo, con más años, con más intervención de repente en el área de seguridad, el que más participa, y darle el EPP para que lo use en su día a día. Entonces ya tenemos varios EPPs dando vueltas por la organización y luego tendremos ya las declaraciones de las personas que lo han estado usando y tomaremos alguna decisión de cuál ha sido el más adecuado, por ejemplo. Tener en cuenta las exigencias ergonómicas, eso suele pasar mucho con los guantes, por ejemplo, ¿no? Talla M, talla L, talla S, y le das un guante de talla L a una persona que tiene una mano pequeña, pues lo vas a complicar a la hora de hacer su trabajo y lo puedes colocar también frente o en una situación de cometer algún acto inseguro, ¿no? Eso puede escalar a un accidente. Adecuarse al usuario para los ajustes requeridos, talla, peso, tamaño, bien, contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos. Es conveniente probar las prendas de protección en el lugar de trabajo antes de comprarlas, lo que están comentando, eso es muy recomendado, y los proveedores lo hacen, ¿no? Al seleccionar el EPP se debe incluir en los procedimientos de mantenimiento y entrenamiento. Excelente, ¿no? Al personal el folleto informativo del fabricante que contiene los datos relativos al almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, etcétera. Yo adquiero un EPP que normalmente no se estaba usando automáticamente a mi proceso de inducción, a mi proceso de capacitación, a mi proceso de registro, a mi proceso de supervisión. Tiene que ser parte del sistema, si no, es como si no estuviera siendo útil dentro de la organización. La implementación y distribución de los EPPs debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características anatómicas de cada trabajador. Es necesario y práctico un solo registro de entrega de EPP por trabajador. Claro, tampoco la idea es llenarnos de papeles haciéndole firmar cada vez que le entregamos algo, sino que tenga un documento general de repente por todo el año para un solo trabajador que se encargue de firmar cuando ha recibido un recambio, cuando ha recibido o cuando ha sido su dotación mensual, su dotación anual, etcétera, etcétera. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han dado al respecto y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. Sí, lo que veníamos conversando, ¿no? No es simplemente darle el EPP al trabajador, sino poder darle el EPP y asegurarnos de que entienda por qué lo tiene que usar y asegurarnos de que también sepa cómo darle mantenimiento y también cómo solicitarnos un recambio, por ejemplo. Es necesario un sistema para vigilar la correcta utilización o conservación del EPP para conseguir resultados óptimos del equipo necesario. Y allí necesitamos la supervisión continua, ¿no? El responsable de seguridad pues tiene que hacer su recorrido, su patrulla. También necesitamos que el jefe operativo también pues involucrado seguramente con el tema de seguridad pueda también observar, ¿no? Que cómo realiza la operación y cómo está cumpliendo con las normas de seguridad. Muy bien. Dentro de los tipos de EPPs, nosotros sabemos cuáles son las partes de nuestro cuerpo. Las partes de nuestro cuerpo son vulnerables, vulnerables a un accidente o vulnerables a poder generar en el tiempo una enfermedad de tipo ocupacional. Y en función a ello vamos a tener EPPs específicos, protección contra, para los ojos y cara, protección para las manos y brazos, para los pies, para la cabeza, para el cuerpo entero, ¿correcto? Para las vías respiratorias. En otras palabras, estamos bloqueando el ingreso. ¿El ingreso de qué? El ingreso de la gente, el ingreso de las partículas, el ingreso de la energía al cuerpo de la persona. ¿Correcto? No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, algo que quieran realizar, algo que haya quedado en duda de repente, o algo que quieran comentar quizás que sucede en su organización, o todo está claro hasta el momento. ¿Sí? Todo Ok. está claro. Puede Todo está proseguir. claro. Sí. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto.
como estamos enfocándonos en lo que es el cuidado auditivo y el cuidado ocular, tenemos que hablar sí o sí de los fundamentos del ruido. Ya sabemos lo que es un ruido, ¿no? El ruido es un sonido no deseado, algo desagradable, algo que me molesta, pero también, y a veces le perdemos el hilo al ruido, cuando olvidamos que el ruido no nos hace daño en el momento. De repente, si estamos a un ruido muy alto, correcto, que supere los 120 decibeles, los 140 decibeles, correcto, de repente una explosión cercana, a menos de un metro o algo, allí el efecto va a ser inmediato, ¿no? Un daño al tímpano, por ejemplo. Pero si yo estoy en mi organización y me adecuo al tema del ruido, yo sigo haciendo mis actividades y por eso yo pienso que no debo utilizar el EPP, es una mala decisión. Porque ¿qué pasa? El cuerpo se adecua. El cuerpo se adecua a las necesidades laborales, porque tiene que trabajar. Esa es la consigna, ¿no? El cerebro está mentalizado en eso, de que tenemos que laborar y nos tenemos que adecuar al entorno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando van subiendo gradualmente los niveles de ruido, a veces eso no lo percibimos, porque estamos ya en un sitio laboral 8 horas al día, de repente estamos más tiempo todavía y nos vamos adecuando. ¿Cuándo empezamos a notar, o cuándo las personas, porque en realidad nosotros no lo notamos, las personas empiezan a notar que ya tenemos una disminución en nuestra capacidad auditiva, cuando, por ejemplo, tú estás en tu casa viendo tele, ¿no? Y le pides a alguien de tu familia que suba el volumen porque no escuchas. Y todos te miran y dicen, oye, pero estamos escuchando, o está el volumen como siempre, ¿no? O cuando estás conversando con alguien, de repente en el micro, ¿correcto? Y le dices, no te escucho, ¿por qué hablas tan bajo? Háblame más fuerte. Y el otro le dice, te estoy hablando como siempre. Esos son indicios de que ya hay una disminución en nuestra capacidad auditiva. Y es por eso que necesitamos que se eleve el volumen para poder escuchar como antes lo hacíamos. Y eso es lo que nos genera el ruido paulatinamente. Ahora, laboralmente, ¿esto nos impacta? Por supuesto que sí, sobre todo para el tema operativo. ¿Cuántas personas, cuántos mecánicos, cuántos técnicos no determinan que un proceso está yendo mal a partir del ruido? Oye, esta máquina está generando un ruido extraño, ¿no? Este equipo no generaba este ruido y lo pueden detectar, ¿cierto? Pueden detectar cualquier anomalía a través de la capacidad auditiva. Pero si esta capacidad se va reduciendo, entonces ya no la vamos a poder detectar. Y eso también nos pone, correcto, nos pone en la línea de fuego, porque estamos en la zona operativa y esto podría convertirse en un accidente, podemos vernos involucrados en un accidente. Entonces nos dice por acá que el ruido es un sonido no deseado que se puede considerar molesto o agradable según la sensibilidad de las personas. Este es otro concepto bastante interesante, la sensibilidad. No todos tenemos la misma sensibilidad en distintas cosas, en este caso hablando del ruido. Hay personas que sí reaccionan de manera favorable a ruidos altos. Hay personas que no. Ruido alto ya es sinónimo de mareo, sinónimo de dolor de cabeza, sinónimo de incomodidad, de estrés. Sin embargo, una exposición demasiado prolongada o intensa al ruido, tanto en el lugar de trabajo como en la vida cotidiana, puede pasar a ser un peligro y causar daños irreversibles en la audición. El ruido puede tener efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental. Por supuesto, el no poder escuchar correctamente nos aturde, nos estresa, nos lleva a un estado inclusive de depresión, y eso afecta nuestra salud mental. Y la pérdida de capacidad auditiva es el problema más frecuente. El ruido se refiere a los sonidos percibidos como desagradables y molestos, así que cada individuo desarrolla su propia sensibilidad al ruido según su cultura, su experiencia y su exposición. En relación a la normativa, nosotros tenemos la RM, la 375/2008, en donde se establecen los valores límites permisibles del ruido. ¿Cuánto es lo máximo que nosotros podemos soportar en relación a nivel de ruido en un ambiente laboral? 85 decibeles, ¿no? Zona laboral, zona operativa. Arriba de 85 decibeles, ya las estadísticas no nos ayudan, entonces la persona empezaría a generar un daño que en el tiempo podría ser irreversible. Menos de 85 decibeles, estamos dentro de lo que las estadísticas denominan zona segura.
¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Realizar monitoreos. Tengo que empezar a hacer mis monitoreos. ¿Para qué? Para poder asegurarme continuamente que mi organización está dentro del valor límite permisible que me indica la normativa. Entonces, como nos dice acá, las mediciones pueden ser simples o complejas y las pueden realizar personas que conforman el equipo de salud y seguridad. Claro, lo que necesitamos es el instrumento, que puede ser un sonómetro si quiero hacer una medición de ruido ambiental, o un dosímetro si quiero hacer una medición de ruido ocupacional. Necesito un instrumento y la persona que sepa pues, utilizar el instrumento. Y con eso yo puedo garantizar los niveles de ruido que hay dentro de una organización. Muy bien, ¿cuáles son las causas de que aparezca el ruido? Bueno, las causas son muchísimas, ¿no? ¿Qué cosa no te genera ruido? Todo el tiempo estamos escuchando algo. Desde el ladrido de un perro de repente que está en la calle hasta un torno o una retroexcavadora, un equipo Caterpillar que está en nuestro entorno laboral. Entonces, todo nos genera ruido. Ahí, acá tenemos algunas causas como máquinas industriales, pues prensas, tornos, taladros, martillos neumáticos, etc., etc., en función al sector en donde nos estamos desenvolviendo. Energías eléctricas y térmicas, ¿no? Los equipos de ventilación emiten ruido de baja frecuencia, muy difícil de controlar, que producen sensaciones molestas. Lo que es el tráfico, y esto a veces es algo que no se considera, ¿no? Cuántos talleres, por ejemplo, están expuestos a una avenida? Están expuestos a una avenida que es muy recorrida. Entonces, cuando se hace la evaluación del ruido, no se contempla esa fuente, pero sin embargo se debería contemplar. También podemos encontrar la música. Hay muchos talleres industriales en donde se utiliza música, escuchan música, lo escuchan a muy alto volumen. Y cuando, digamos, van los especialistas, los monitoristas a realizar su evaluación de ruido, no toman en cuenta esta fuente, que es un parlante de repente que está ahí en la zona. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas las fuentes que me van a generar el ruido para poder establecer o llegar al valor más certero de ruido que está ingresando al trabajador, ¿correcto? Consecuencias. Bueno, aquí tenemos una serie de consecuencias que van a ser efectos en la salud de la persona. Alteraciones auditivas, tenemos la famosa hipoacusia, muy bien, hipoacusia, disminución de la agudeza auditiva, que puede afectar todas las frecuencias audibles selectivamente, los tonos graves o los tonos agudos. Mira el daño que nos puede generar la exposición a un ruido alto de manera constante. Porque, ojo, el hecho de que nosotros superemos los 85 decibeles, que es el valor límite permisible, el hecho de que nosotros lo superemos no quiere decir que ya, en ese momento, ya tengo hipoacusia, ya tengo una alteración auditiva, ya tengo una disminución en mi capacidad auditiva, no. Sino es el ir recibiendo esta dosis de ruido en el día a día y no tener un control, porque simplemente no sabemos cuánto ruido hay en mi organización. Tenemos aquí la presbiacusia, pérdida de la agudeza auditiva con la edad. Bueno, sabemos que con la edad, y encima de esto, ¿no? O sea, a pesar de que ya estamos expuestos a ruidos en nuestra zona laboral, ahora tenemos que agregarle el factor edad, que ya de por sí, cuando uno va ganando años, disminuye nuestra capacidad auditiva. ¿Por qué? Porque las células ciliadas que tenemos en el oído interno, que permiten la sinapsis allí con el nervio auditivo, ¿correcto? Van muriendo. Estas células ciliadas van muriendo. ¿Y qué pasa cuando mueren? Ya no se regeneran. Entonces, se va haciendo más débil esa señal que hay con el nervio auditivo y por lo tanto, como se dice, pues se cae la señal. Ya empezamos a escuchar cada vez menos. Fatiga auditiva es una respuesta fisiológica de protección del oído hacia sonidos de intensidad elevada que se manifiesta con una elevación temporal del umbral de audición, ¿correcto? Y el efecto enmascarador, efecto fisiológico por el que se ve disminuida la capacidad de percepción de un sonido debido a la presencia de otro sonido o ruido. O sea, dejamos de escuchar un sonido que quizás puede representar un peligro, ¿correcto? Por otro que está en otra sintonía, que está en otra frecuencia,
y ese sí lo podemos captar, pero el otro sonido que puede ser una alarma, por ejemplo, ya no lo podemos escuchar. Porque sí, el oído funciona así, funciona por frecuencias. Perdemos alguna frecuencia, podemos escuchar otras, pero otras no. Y eso puede conllevar a un daño, pues, ¿no? A un accidente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues colocarnos adecuadamente los protectores auditivos, darles mantenimiento, limpiarlos, asearlos, ubicarlos adecuadamente en un locker, ¿ok? En una bolsita Ziploc, ventilarlos para que tampoco no estén allí los agentes biológicos colonizando el EPP, evitar exposiciones innecesarias a elevados niveles de ruido, cuidar y controlar el buen estado de las máquinas. Ya sabemos que una máquina en mal estado te genera más ruido y te genera más vibración y te genera más temperatura. Entonces, pues hay que hacerle mantenimiento para disminuir este ruido que va al final a, a depositarse en el ambiente y al final llega el trabajador. Y asumir el uso continuado de los protectores auditivos. Eso es lo que tenemos que hacer como prevención. Importante, sistema de vigilancia epidemiológico, muy bien, con prevención a la hipoacusia, y esto yo lo voy a saber siempre y cuando la organización practique exámenes médicos y en el examen médico esté la audiometría. En base a la audiometría, el médico va a poder determinar si de periodo en periodo hay una disminución de la capacidad. Si hay una disminución, ven para acá, te voy a colocar en un programa de vigilancia para ver cómo va tu proceso. Y si vemos que ya hay una disminución considerable, pues pasarás a un proceso o a un programa de conservación, porque quiero que conserves lo que tienes y no lo sigas perdiendo. Esa es la idea. Monitorear el área. Estamos hablando de un monitoreo de tipo ambiental. Monitorear al personal, estamos hablando de un monitoreo de tipo ocupacional. Por ejemplo, ¿en qué casos es importante? Miren, quiero que vean este gráfico de acá, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos una organización que han hecho un monitoreo de ruido ambiental y han podido determinar las zonas por ruido, ¿no? Por ejemplo, acá la franja verde o las zonas que están de verde te indican que los niveles de ruido en esa zona van de 61 a 65 decibeles, ¿no? Pero lo que más me llamaría la atención son las zonas rojas. Las zonas rojas, que están allí graficadas, me indican ya niveles de ruido de 101 a 110 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que tengo que utilizar sí o sí el EPP. De repente en aquellas que están debajo de los 85 no sería necesario, pero los que están por encima de los 85 decibeles sería obligatorio el uso de los EPPs. Y eso yo lo consigo con un monitoreo de ruido ambiental utilizando un sonómetro. Entonces, para eso necesitamos hacer o realizar una evaluación de ruidos, para poder medir el nivel de ruido. Si es de tipo ambiental, voy a poder conseguir hacer un gráfico como el que hemos visto anteriormente, un mapa de ruido, y si es un monitoreo ocupacional, voy a utilizar un dosímetro para saber qué tanto ruido o qué tanto nivel de presión está recibiendo la persona a través del oído. Eso ya es más específico para cuidar al trabajador. Entonces, tengo que realizar ambos monitoreos. ¿Sí? Muy bien, señores. Entonces, crear un plan de muestreo de ruido, por supuesto, yo tengo que ubicar, al hacer mi monitoreo de ruido en la organización, yo puedo establecer cuáles son mis zonas de mayor ruido. Y en función a eso, yo tengo que hacerlo periódicamente, o sea, aumenta mi frecuencia. En las zonas donde el nivel de ruido es bajo, pues la frecuencia será más amplia, lo podría hacer una vez al año, por ejemplo, como me indica la ley. Y si en mis zonas con mayores niveles de ruido, pues lo haré con mayor frecuencia el monitoreo. A eso vamos a llamarlo un plan de muestreo, para poder identificar variabilidades, para poder identificar zonas exclusivas y establecer frecuencias adecuadas de monitoreo. Monitorear las exposiciones al ruido del empleado, esto ya es dosimetría y lo voy a hacer durante toda su jornada laboral, ¿correcto? A través de la evaluación del ruido ambiental por 8 horas. Lo adecuado es hacerlo las 8 horas. Muy bien.
Aquí tenemos algunas notaciones en relación a los EPPs. Tenemos equipos de protección auditivo y vamos a aprovechar y ver aquí, algunos EPPs, por ejemplo, algunas fichas. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que tenemos por acá? Por acá tenemos los tapones auditivos. ¿Qué vamos a rescatar en esta ficha? En esta ficha yo me voy a ir directamente a este valor de acá. Me dice que el nivel de ruido es de 25 decibeles. Ahora, esto no es tan así, ¿correcto? No quiere decir que me pongo el tapón y lo que voy a conseguir es una reducción de 25 decibeles. No, este es el nivel de ruido que me da la ficha técnica, pero si yo quiero saber realmente cuánto es la reducción del ruido, entonces yo tendré que practicar una formulita, donde mi nivel de reducción real va a ser igual a ¿qué? Al nivel de reducción que me da la ficha, menos 7 entre 2. Entonces, en la ficha que vimos, nos decía que el nivel de reducción era de 25, ¿cierto? Entonces, lo reemplazo. 25 menos 7 entre 2. ¿Esto cuánto sale? ¿Cuánto es 25 menos 7? 18, ¿no? 18. Entre 2, 9. Entonces, este es mi verdadero nivel de reducción de ruido. Entonces, importante, muy importante poder verificar las fichas técnicas, ¿ok? De todos los EPPs que estemos revisando, ¿no? Tipo de exposición, personal permanente expuesto a niveles de presión acústica mayores a 90 decibeles, bueno, sabemos que la normativa peruana nos dice 85 decibeles. Las tareas típicas, operaciones en áreas donde los niveles de presión acústica exceden el límite permisible de 85, ¿sí? No se olviden de este detalle. Vamos a utilizar orejeras, nos dice en este caso, que tienen un nivel de reducción de 20 decibeles, pero ya sabes, no es 20 como tal, sino es el 20 que nos da la ficha. Para ello tenemos que aplicar el nivel de reducción real y son las recomendaciones que nos dan. En otro tipo de operaciones nos van a decir, oye, utiliza los tapones, ¿no? Entonces por acá tenemos otra ficha, por ejemplo, ¿no? Vamos a, vamos a revisarla. Por ejemplo, acá tenemos otra ficha que tenemos por acá. Ok, aquí tenemos los de tipo copa. Tenemos distintos modelos. Y por acá nos debe decir su nivel de reducción también. Por ejemplo, como son varios modelitos, acá me dice que el nivel de reducción va desde 30 decibeles, 29 decibeles, 27 decibeles. Según el modelo que nosotros escojamos, vamos a encontrar un mayor nivel de reducción de ruido. ¿Correcto? Por ejemplo, acá también hay algo que les quería mostrar. En relación a los lentes, por ejemplo, esta ficha se ve muy bien, ¿verdad? Se ve bastante bien. Pero si nosotros vamos viendo la ficha, no encontramos algún símbolo de la normativa en base a la cual se ha elaborado este PP, ¿correcto? No encontramos, bueno, la marca sí, bueno, la marca tampoco la encontramos aquí, salvo, bueno, por la página web que nos da la marca, pero en la ficha como tal no encontramos la marca, no encontramos algún sello de garantía, algún sello de calidad, al menos el típico CE de Comunidad Europea, tampoco lo encontramos. Entonces, aquí ya podríamos dudar, ¿no? Y si comparamos con otro EPP, por ejemplo, en este caso lentes, aquí cambia la cosa, ¿no? Nos da la marca, nos da la composición del producto, nos da el modelo, ¿correcto? Si seguimos bajando, nos da características importantes acerca de lo que es el producto y nos dice también en bajo a qué normativas se han referenciado para poder elaborarlo. Las normativas ANSI Z87 son generalmente las utilizadas para los EPPs de protección visual, protección ocular. Entonces, también tenemos que poder enfocarnos en las fichas para establecer un mayor cuidado de nuestros trabajadores. ¿Qué efectos vamos a encontrar? El efecto tinnitus, este ruido intermitente, ¿no? Que de repente sentimos cuando estamos mucho tiempo expuestos a un ruido alto, cuando vamos a un concierto, por ejemplo, escuchamos un pitido que en el tiempo se va volviendo constante. Y hay personas que escuchan este pitido toda su vida. Ya es un tinnitus
que se convirtió en enfermedad de tipo ocupacional. Y lo típico, pues, empezar a tener mareos, irritabilidad, nos irrita, nerviosismo, temblores. Si esto aumenta en el tiempo, problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque está ingresando a tu cuerpo una energía. Recuerda que el ruido conlleva una energía, conlleva una presión que va a alterar ¿qué cosa? Va a alterar tu tensión arterial y en el tiempo te puede generar problemas cardíacos. Protecciones para la cabeza. Aquí hay una gráfica bastante interesante que es esta de acá. Nosotros también tenemos que verificar dentro de las fichas técnicas las pruebas de ensayo que se les hacen a los distintos EPPs que nos están comercializando, ¿no? Por ejemplo, aquí a los cascos les hacen este tipo de pruebas, pruebas de resistencia, por ejemplo, ¿no? A los guantes también, los guantes dieléctricos le hacen sus pruebas, ¿no? Sus pruebas de interacción con la energía eléctrica. ¿En qué casos vamos a utilizar los cascos? Por impactos con objetos que pueden caer, impactos contra objetos fijos, ¿no? Contacto con elementos energizados, si es un EPP dieléctrico, etcétera, etcétera. En relación a la protección visual y cara, bueno, ya hemos nombrado aquí algunas fichas, ¿sí? Acá les dejo la diapositiva para que la puedan revisar también. ¿Y en qué caso las vamos a utilizar? Cuando tenemos probabilidad de impacto a líquidos corrosivos, cuando tenemos probabilidad de impacto a material sólido, material particulado, chispas también incandescentes, ¿no? Arcos eléctricos, tenemos exposición a humos, tenemos exposición de repente a salpicaduras, tenemos proyección a cualquier objeto que podría salir simplemente proyectado durante el proceso operativo. Entonces, rigurosamente tenemos que tener una protección visual y una protección a la cara también, como por ejemplo, acá podemos revisar un visor, ¿no? Un visor de policarbonato. Y lo mismo, identificamos la marca, identificamos el modelo, características, normativa, la normativa ANSI Z87, les repito, regularmente se utiliza esta normativa para poder hablar de EPPs oculares, EPPs faciales, y vemos que esta ficha pues cumple lo que solicitamos o buscamos mínimamente de una ficha. Equipos de protección respiratoria, y esto es un mundo, ¿no? Este es un mundo amplísimo, existen familias de cartuchos, existen distintos tipos de protección respiratoria, de libre de mantenimiento, con oxígeno incluido, o con lo que es la purificación del aire, y vamos a encontrar una diversidad de equipos de protección respiratoria. Es por eso la importancia de poder conocer nuestro proceso e identificar el adecuado. Básicamente, yo tengo que ubicar qué tipo de agentes están suspendidos en el ambiente. Cuando hablamos ya de protección respiratoria, estamos hablando de agentes químicos, ¿no? Gases, vapores, productos venenosos, productos tóxicos, productos que podrían generar de repente un daño al sistema nervioso central, como la exposición a insecticidas, por ejemplo, a cianuro, amoníacos, ácidos en general. Importante conocer el proceso. Lo mismo sucede con la protección de manos y brazos, poder ubicar qué clase de guantes es el que yo necesito utilizar, cuánto tiempo estoy expuesto a un líquido, cuánto tiempo estoy expuesto a un vapor, poder determinar el grado de permeación que tiene el guante, o sea, cuánto demoraría en ingresar el líquido a través del material del guante. Generalmente usamos nitrilo, usamos látex, por ejemplo, entonces, en función a la ficha técnica, yo voy a poder determinar cuánto es su tiempo de permeación. Mientras más tiempo de permeación tenga, pues más me voy a cuidar porque más se va a demorar en ingresar un X fluido a través del guante y llegue a interactuar con la piel de la persona. Protección para los pies, lo mismo, determinar en qué tipo de terreno estoy realizando mi trabajo, con qué tipo de energía estoy interactuando, si estoy interactuando de repente con energía eléctrica, con altas temperaturas, si estoy expuesto a agentes biológicos, si estoy expuesto a caídas, golpes.
etcétera, etcétera. ¿A qué sector pertenezco también? ¿Ok? Vamos a elegir un EPP para los pies de manera adecuada. El cuerpo lo mismo, esto funciona muy parecido a los guantes. Yo también necesito un garaje descartable que tenga un nivel de permeación, ¿no? Lo suficiente como para que durante toda mi jornada en que yo lo esté usando, ningún fluido puede ingresar a través de él. Eso es lo importante y ese dato lo voy a encontrar en la ficha técnica. A más gramaje, pues va a haber más resistencia de que un líquido o un vapor pueda atravesar el material, ¿correcto? Las limitaciones, nos dice aquí, no, usted debe conocer las limitaciones del EPP, ya que estos no lo protegerán de todos los peligros. Esto es cierto. El usar los EPPs es una respuesta a un grado de cultura en la organización, es una respuesta a un autocuidado que tiene el trabajador, es una respuesta a la buena intención que tiene el empleador de cuidarnos, pero también tengo que ser consciente que el EPP en muchas ocasiones, dependiendo del grado de energía que se libere en el accidente, no me va a cuidar, ¿ok? Entonces yo debo de practicar y seguir al pie de la letra los otros controles, como por ejemplo, hacer mi análisis de riesgo de manera adecuada, seguir los procedimientos de manera adecuada, poder comunicar, ¿no? Nuevos peligros que se han identificado, solicitar la intervención del área de seguridad para poder inspeccionar mi zona de trabajo, reportar el estado de las máquinas. Todo contribuye, toda herramienta de gestión que ustedes utilicen en su día a día suma, aporta, disminuye la probabilidad de que se genere un accidente. En el tema de la inspección, ¿no? Debemos inspeccionar constantemente para que no existan daños, rajaduras, cortaduras, abrasiones en los EPPs y solicitar de manera adecuada su recambio. Sabemos que yo como personal operativo tengo que tomar fotos, ¿no? Para que vean el estado real y hacerlos ver a mí responsable de seguridad. El mantenimiento, limpiarlos, desinfectarlos, tener el material adecuado también para poder hacer la desinfección y un lugar adecuado para poder guardarlos hasta el día siguiente que los vuelva a utilizar. Los EPPs no solamente están expuestos a ser contaminados por los agentes presentes en el ambiente de trabajo, sino también por la grasa humana y el sudor. Es por eso que es recomendable limpiarlos cada vez que los usamos. Deben ser lavados con agua y detergente, dependiendo de las recomendaciones del fabricante. Asimismo, se debe procurar almacenar en un lugar adecuado para mantenerlos en buenas condiciones, evitar las exposiciones al sol, al polvo, etcétera. Y esto es importante porque recuerden, en el polvo habitan los agentes biológicos, por ejemplo, los ácaros. Muchas personas reportan que por utilizar un EPP, ¿correcto? ¿Qué es lo que tienen? Reacciones alérgicas. Y a veces no sabemos por qué. Bueno, seguramente debe ser porque el EPP no está siendo adecuadamente mantenido, limpiado, desinfectado. En resumen, señores, nos dicen, la empresa debe instruirte sobre el equipo de protección personal que vas a necesitar, lo que estamos utilizando acá, pero más a fondo, con un análisis de riesgos, que es importantísimo, es vital. Sin embargo, el hacer uso de estos equipos es responsabilidad de cada uno. Excelente. Y nadie puede hacerlo si tú no lo haces. Y ya para terminar, señores, el equipo de protección personal debe ser usado correctamente para poder brindar la protección máxima por su propio bien y el de aquellos que te aman y te necesitan. Aprende a cómo utilizar estos EPPs, importantísimo este mensaje, pero recuerda que lo más importante es utilizarlo y hacerlo correctamente. Si tenemos dudas en cómo usar un EPP, sea cual sea, busquemos ayuda de nuestro responsable de seguridad. Seguramente él muy amable y muy gustosamente nos va a explicar, nos va a volver a hacer comprender esos lineamientos que son importantísimos. ¿Sí? Muy bien, señores. Si tuvieran alguna consulta, por favor, estoy aquí dispuesto a poder escucharlos. A ver, por acá creo que hay un mensaje en el chat. ¿Ok? Si tuvieran algún, alguna consulta, señores, algo que quieran preguntarme, o si todo ha quedado claro, también agradecería que me lo digan, por favor. Sí, todo claro, ingeniero. Buenas tardes, sí, todo claro. Muchísimas gracias.